Todos nuestros hermanos y amigos en esta hermosa noche de miércoles de discipulado. Le damos al Señor por las múltiples bendiciones que trae a nuestra vida, por guardarnos, por protegernos, y le damos gracias al Señor por estar con nosotros en esta hermosa noche para aprender de la palabra, pero primordialmente para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en esta hermosa noche le decimos al Señor gracias por tu bendición, por tu protección, por tu cobertura. Gracias por estar con cada uno de nosotros. Le decimos al Señor en esta noche, eres bienvenido Espíritu Santo a estar con nosotros, a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta hermosa noche vamos a decirle al Señor gracias. Ahí donde está, dígale Señor gracias por la oportunidad que me das de poder estar una vez más conectado en este hermoso discipulado. Gracias Señor porque me permites conectarme para aprender de tu palabra, para que tú hables a mi vida, a mi corazón, para que tú me guíes, me llenes de tu presencia y me uses, Señor, también. Espíritu de Dios, te pedimos en esta noche que seas nuestro maestro por excelencia y que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón y que seas tú tomando el control y el completo dominio de cada uno de nosotros. Glorifícate en cada uno de nuestra vida. Enséñanos lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros en esta hermosa noche. Glorifícate en nuestra vida, Señor, y que mientras escudriñamos las Escrituras, Señor, seas tú fortaleciéndonos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en todo nuestro ser. Por eso te decimos, bienvenido eres Espíritu Santo, para que juntos glorifiquemos al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él merece toda la gloria, honra, honor y toda la exaltación en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho y lo que Él seguirá haciendo en nuestra vida. Y esta es una hermosa y buena mañana para decirle al Señor gracias. Gracias por tus múltiples bendiciones. Gracias por tu grande amor y misericordia. Y reciba un cordial saludo de parte de nuestros pastores principales, Freddy y María del Carmen de Brochero, de nuestra pastora Yasmín, de nuestra pastora Esther, nuestro pastor Edgar, de Freddy Josué, de Ana María, de Samuel Josué, de nuestro pastor David y aquí su amiga y servidora, pastora Marvi. Le damos gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor seguirá haciendo en nuestra vida. Por eso en esta hermosa mañana vamos a recordar un poco de lo que estuvimos hablando el miércoles anterior, y el miércoles anterior estuvimos hablando de los postes y basas que hacen parte del tabernáculo y que tienen una gran importancia en significado a través de significado bíblico para nuestra vida, pero también en la representación de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a iniciar este hermoso discipulado diciéndole al Señor, gracias por lo que comenzarás a enseñarnos en esta hermosa noche. Así que vamos con nuestra Biblia a estar ahí, con nuestra Biblia, porque esta parte tiene una gran importancia y es muy importante también conocer de que todo el tabernáculo en sí muestra no solamente a nuestro Señor Jesucristo, sino su belleza, su esencia y todo lo que representa a nuestro Señor Jesucristo. Así que, en primer lugar, vamos a estar viendo los postes que hacían parte del tabernáculo. Dentro de poco lo vamos a estar viendo, mientras recordamos la parte de arriba, los capiteles de los postes se refieren o señalan más que todo a nuestro Jesús, a nuestro Señor como Redentor. Entonces, la parte de arriba de los capiteles muestra a Jesucristo como nuestro Redentor. Y qué maravilloso es lo que dice la palabra del Señor cuando comienza a hablar de estos capiteles y a mostrar a nuestro Señor como Redentor. En la parte de arriba, por decirlo así, el inicio
de, de los postes vienen siendo los capiteles. Esa es la parte donde el Señor se muestra como Jesucristo, el Redentor. Así que la palabra también nos muestra a través del libro de los Salmos, capítulo 71. Libro de los Salmos, capítulo 71, versículo 23. Libro de los Salmos, capítulo 71, versículo 23, dice así: Mis labios se alegrarán cuando canten a ti, y mi alma, la cual redimiste. Comienza el salmista a mostrar su agradecimiento porque el único hasta ese momento que había podido redimir nuestra vida, redimir con su sangre y devolvernos el valor que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, con ese hermoso sacrificio en el cual entregó su vida en la cruz, en aquel madero, y muestra al Señor Jesucristo de una manera tan hermosa y tan maravillosa como nuestro Redentor. Recordemos también que el mismo libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 19, muestra uno de los grandes versículos que el Señor nos enseña y nos muestra que en todo momento y en todo tiempo Él siempre tendrá una solución. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 19 dice: Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hay momentos difíciles, hay momentos de circunstancias en las cuales no tenemos una solución, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, pero dice la palabra del Señor que así, aunque sea grande nuestra aflicción, nuestro Señor Jesucristo estará allí para librarnos de cada una de ellas. No importa qué tan grande se vea delante de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo siempre tendrá una solución para cada uno de nosotros. Y qué maravilloso es que nuestro Señor Jesucristo muestre su grande poder, su grandeza, su poderío, su grande amor sobre cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor dice claramente: venid a mí todos aquellos que estáis cansados, cargados, trabajados, todos aquellos que no pueden con las luchas, que no pueden con las pruebas, vengan a mí, que Él, dice en su palabra, nos hará descansar. Y el mismo Señor dice claramente, en esos momentos de aflicción, en esos momentos de angustia en los cuales no sabemos qué hacer ni cómo actuar, Él estará ahí para ayudarnos, mostrarnos el camino, para librarnos de todas las cosas. Pero lo más importante es que Él nos va a guiar. No es solamente que nos va a sacar de la situación. Él nos va a guiar para que nosotros, bajo su dirección, bajo su guía, podamos entender que Él nos muestra el camino por el cual debemos seguir para poder vencer. Es importante tener en cuenta esa parte porque Él es nuestro libertador. Él nos vino a dar vida y nos vino a libertar de la cautividad del pecado, de la cautividad en la que nos tenía el enemigo. Pero para ello también necesitamos que nosotros busquemos de corazón a nuestro Señor. Segundo punto dentro de los postes del tabernáculo es la cuerda de pelo de cabra. Aquí estamos hablando del pecado y es ahí donde la palabra misma nos muestra y nos enseña: Él se hizo pecado por nosotros. A pesar de todas las cosas, a pesar de todas las circunstancias, nuestro Señor Jesucristo se hizo pecado para salvarnos a nosotros, para tomar nuestro lugar, siendo Él santo, siendo Él puro, se hizo pecador para salvarnos a cada uno de nosotros. Así que es algo muy importante
Y el libro del profeta Isaías lo muestra muy bien. Así que vamos a ver en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12, dice así: Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartiré despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cómo es de maravilloso nuestro Señor Jesucristo? Que la misma palabra dice que él fue contado con los pecadores. Se hizo pecado por amor a nosotros. Se hizo pecado para limpiarnos de toda la maldad y de todo lo que nos impedía acercarnos a Dios. Cómo es Dios de maravilloso y Dios de grande, que a pesar de esa circunstancia tan difícil en la que él se encontraba, siendo Dios, podía bajarse de aquella cruz, pero prefirió no bajarse por amor a nosotros. Señor, al decir claramente a través del profeta Isaías, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Y dice, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, se entregó en la cruz por nosotros. Y dice, y fue contado con los pecadores, y habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es decir, que a pesar de que estaba en la cruz, a pesar de que la condición en la que estaba quizás le imposibilitaba hacer muchas cosas, aún en la cruz seguía clamando, aún en la cruz seguía orando y seguía pidiendo misericordia por todo ese pueblo que estaba enfrente de él. Muchos con corazones entenebrecidos, muchos con pensamientos entenebrecidos, confusos, quizás muchos no entendían el por qué él estaba ahí y para qué lo estaba y por qué lo estaban matando, pero muchos entendían que el sacrificio que estaba haciendo Jesús era un hombre limpio, era un hombre santo, un hombre que no tenía pecado y que no les parecía justo que nuestro Señor Jesucristo estuviera ahí. Pero con todo y eso, muchos estaban ahí celosos de cómo él predicaba y enseñaba e instruía la palabra. Entonces, todas estas cosas Jesús le estaba viendo en la cruz y no solamente tomó el pecado de aquellos que querían condenarlo, que querían matarlo, sino que de todos ellos tomó su pecado, tomó su aflicción, tomó su enfermedad y dijo, ahora voy a tomarla y porque quiero hacerlos libres, porque quiero redimirlos, porque quiero cambiar sus vidas, por ello me voy a hacer pecado para que ellos puedan ser libres. Es decir, que es tan maravilloso nuestro Señor que a pesar de todas las cosas, él no nos vio con ojos de odio, no nos vio con ojos de amargura, nos vio con ojos de amor, aún estando en aquella cruz. Es maravilloso saber que nuestro Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros para librarnos de todas aquellas cosas. Así que mi hermano, mi amigo, podemos gozarnos en esta hermosa noche y decirle al Señor gracias, porque tomaste mi lugar y pagaste el precio que yo no podía pagar. Y encontramos un tercer punto dentro de los postes del tabernáculo y es la madera de acacia. La madera de acacia recubierta de oro. Y aquí muestra a nuestro Señor Jesucristo. Representa a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en primera carta, en primera.
Se la vamos a ver en primera epístola de los Corintios, primera epístola de Corintios, capítulo 15, versículo 53. Y dice, porque es necesario que todo corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortal. Aquí encontramos una de las grandes maravillas que el Señor hace, una de las grandes maravillosas. Y cuando se habla de la madera de acacia, se habla de una madera duradera, de una madera fuerte que muy difícil puede dañarse, deteriorarse. Por eso nuestro Padre Celestial escogió esta madera como representación de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos que dice, es necesario que todo corruptible se vista de incorruptible, porque nuestro cuerpo algún día se va a deteriorar, se va a acabar, pero nuestro Señor Jesucristo ha dicho que Él nos transformará de lo corruptible a lo incorruptible, para cuando nosotros llegue el momento de ir al cielo, en ese momento se hará una transformación para nuestra vida, porque ese cuerpo no puede estar en el cielo. Así que debemos ser transformados por Él. Y miren lo que dice y es maravilloso. Esto esto mortal, nuestro cuerpo, que se hiere, se lastima, de una u otra forma nuestro cuerpo se le generan lesiones, pero aún así el mismo Señor Jesucristo a través de su palabra dice, este cuerpo debe ser cambiado, este cuerpo debe ser transformado. Así que de una manera tan hermosa y tan maravillosa el Señor nos está diciendo que Él quiere cambiar a cada hombre y a cada mujer. Tenemos una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo y es el día en que Él venga poder ser levantados juntos con Él. El mismo Señor nos está diciendo, a pesar de todas las cosas, a pesar de todas las circunstancias, yo voy a estar ahí contigo para transformarte, para guiarte, para mostrarte lo que yo quiero hacer contigo y lo que yo voy a hacer contigo. Por eso el Señor en su palabra nos enseña y nos muestra que a pesar de todas las cosas, Él se vino a la tierra siendo Dios, siendo fuerte, siendo maravilloso, siendo grande, se hizo hombre para mostrarnos y para enseñarnos que ninguna dificultad será más fuerte que Él y que el único al cual nosotros debemos clamar y rendirle adoración es a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta hora le podemos decir al Señor, gracias por tu grande amor y misericordia. Como cuarto punto dentro de los postes del tabernáculo encontramos también una parte importante y es la base de bronce. La base de bronce muestra a Jesucristo que sufrió por nosotros, a nuestro Señor Jesucristo sufriendo por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Y eso lo vemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Recordemos que el libro del profeta Isaías prácticamente resume las maravillas de nuestro Señor. Así que le podemos decir al Señor gracias por todo lo que Él ha hecho y lo que Él seguirá haciendo en nuestra vida. Isaías capítulo 53, versículo 3 y versículo 4. Y dice así la palabra del Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente,
Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Le estamos diciendo al Señor que no solamente, el mismo Señor nos está mostrando de que no solamente hemos sufrido nosotros, sino que Él antes que nosotros sufrió por nuestro pecado, sufrió por nuestros dolores, por nuestras enfermedades, diversas enfermedades y aún las enfermedades actuales, las actuales de nuestra vida. Nos está diciendo el Señor que Él está con nosotros. Por eso el Señor en su palabra nos muestra y nos enseña que a pesar de todas las cosas, Él siempre estuvo ahí para ayudarnos. Él estuvo ahí para cuidarnos. Él estuvo allí para mostrarnos su grande amor y misericordia. Así que le podemos decir al Señor, muéstranos el camino que debemos seguir para seguir luchando, para seguir viendo tu amor, tu misericordia y tu poder. Le podemos decir al Señor que a pesar de todas las cosas, ese sacrificio tuvo un valor hermoso y maravilloso sobre nuestra vida. Qué maravilloso es que cada uno de nosotros comenzamos a ver las maravillas de nuestro Señor a través de este sacrificio. Le podemos decir al Señor gracias. Gracias por todo lo que has hecho y gracias por lo que seguirás haciendo. Así que le podemos decir al Señor, como dice su palabra, ciertamente nuestro Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades, diversidad de enfermedades llevó nuestro Señor en la cruz y sin importar la enfermedad se mantuvo en la cruz por amor a nosotros y para enseñarnos que si Él venció a la enfermedad, Él está dispuesto a traer sanidad sobre nuestros cuerpos, sanidad sobre nuestros organismos, porque Él dice, Él sufrió nuestros dolores, ese dolor que estamos sintiendo en estos momentos, ese dolor en la columna, porque se está sufriendo de la columna, se está sufriendo de las articulaciones. El Señor está diciendo, yo sufrí ese dolor y lo sufrí en la cruz y por lo tanto quedó clavado en la cruz y hoy el Señor te dice, por su llaga yo te he hecho libre, yo te he hecho sano. Así que ahí donde está, dígale al Señor, gracias por lo que Él seguirá haciendo a nuestra vida. Así que ahí donde está el último punto que encontramos dentro del tabernáculo es la estaca de bronce enterrada a la mitad. La estaca de bronce con la que se sostiene no solamente el tabernáculo, sino cada uno de los postes para mantener bien ubicado el tabernáculo. Encontramos las estacas de bronce enterradas a la mitad. Y dice claramente que sufrió, murió y resucitó por nosotros. Resucitó para vencer a enemigo. Entonces lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 5, y dice así, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid el lugar donde fue puesto el Señor. El mismo Señor comienza a mostrar sus maravillas, comienza a mostrar su poder, su grandeza, su grande amor y misericordia por nosotros, diciéndonos claramente a través de los
ángeles que comenzaron a mostrar las maravillas de nuestro Señor. Y dice claramente en el versículo 5, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, a Jesús, aquel que ustedes le llamaban maestro, les está diciendo el mismo Señor. Le está diciendo el mismo Señor que sea tomando el control. Le está diciendo, el Señor Jesucristo cambió todas las cosas, cambió la situación, cambió el momento y cambió la situación. Esa situación en la que parecía que no había una respuesta, parecía que ellos iban a quedar abandonados. Los mismos ángeles le dijeron, pues aquel que ustedes crucificaron, pues aquel que muchos condenaron, ese Jesús ya no está en esta cruz, ya no está en esta tumba, ha resucitado porque Él los ha venido a hacer libres. Y sigue diciendo el versículo 6 claramente, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vengan y vean el lugar donde fue puesto nuestro Señor, donde fue puesto Jesucristo, donde fue puesto nuestro Señor Jesús. La palabra nos muestra y nos enseña de que el mismo Señor comienza los mismos ángeles comienzan a declarar el poderío, la grandeza de nuestro Señor. Como el Señor comienza a hablar a través de su palabra, que aún los ángeles comienzan a anunciar las buenas nuevas de lo que había acontecido. Y encontramos en gran parte de nuestra vida, de los tiempos, que el hombre puede tener poder, autoridad, pero algún día ese cuerpo mortal debe llegar a la tierra. Este cuerpo mortal va a tener que estar en la tierra, porque del polvo somos y al polvo volveremos. Y la palabra nos muestra que todos en estos tiempos, estas cosas van a pasar, todos en algún momento partiremos de esta tierra. Pero en cada uno de los lugares en donde se han colocado los cuerpos de grandes personas, de personas importantes, de renombre, en todos esos momentos, a cada una de ellas se les ha colocado aquí, se encuentra el cuerpo de fulano de tal. Aquí se encuentra el cuerpo de tal persona que descubrió tal cosa, el que hizo tal cosa. Y en muchas lápidas encontramos los nombres. Y cuando se saca de aquel lugar, todavía están aún restos de las personas. Pero algo interesante que dice la palabra del Señor en el versículo 6, y es que los mismos ángeles comienzan a anunciar la grandeza y el poder de nuestro Señor. Y dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, Él no se encuentra aquí. Aquel que ustedes vieron colgado en un madero, aquel que ustedes trajeron a esta tumba, no está aquí ya. Él ha resucitado. Él ahora está vivo y dice, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Dándonos a entender de que pasarán momentos difíciles, pasarán momentos angustiosos, sí, pero en cada uno de ellos el Señor dice claramente que Él venció la muerte, Él venció la dificultad, Él venció la enfermedad, Él venció todo aquello que lo había hecho sufrir y que nos ha hecho sufrir. Él ya lo venció. Por lo tanto, usted y yo podemos decirle al Señor, Señor, hoy voy a tomar de ti para mi sanidad. Hoy voy a tomar de ti para la liberación de mi familia. Hoy voy a tomar de ti para la liberación de mi hogar. Hoy voy a tomar de ti para la liberación de toda mi familia. Así que le podemos decir al Señor gracias por lo que Él
está haciendo y Él seguirá haciendo en nuestra vida. Es hermoso saber cómo cada parte del tabernáculo comienza a mostrar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro del Evangelio de Juan, capítulo 11, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, dice así. Y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nos está mostrando a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de una hermosa enseñanza nos está mostrando el Señor que a pesar de todas las cosas, a pesar de las circunstancias, Él vino a ser nuestra resurrección. Él vino a cambiar nuestra vida. Él vino a devolvernos no una vida terrenal, sino a darnos una vida celestial. Por eso termina diciendo en el versículo 26, ¿crees esto? Si creemos en nuestro Señor Jesucristo, si usted cree que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, si usted cree que el Señor Jesucristo vino a esta tierra para cambiar todas las cosas en nuestra vida, téngalo por seguro que por la fe usted será sano, que por fe cuando le pedimos al Señor Jesucristo que Él tome nuestra enfermedad, que Él tome nuestro dolor, que Él tome nuestro sufrimiento, Él traerá sanidad a nuestro cuerpo, Él traerá sanidad sobre el dolor, pero sobre todo también quitará ese sufrimiento de nosotros y traerá la paz que Él solamente sabe dar. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A pesar de que algún día tengamos que partir de esta tierra, tenemos la certeza de que nuestro Señor Jesucristo vive en nuestro corazón y que al morir, al dejar esta tierra, iremos a estar en la presencia de nuestro Salvador. Hermoso es saber que la promesa sigue en pie. Si Él es nuestra resurrección, Él es nuestra vida, aunque todas las cosas estas quieran venir y vengan muchas pestes y vengan muchos momentos difíciles, dice el Señor, yo soy la vida. Y si crees en mí, tu espíritu, tu alma no morirá. Puede que podamos partir de la tierra, pero nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo en las celestiales. Así que le podemos decir al Señor, gracias, estás haciendo y lo que seguirás haciendo sobre nuestra vida. Le podemos decir al Señor, gracias, porque Él ha sido maravilloso, ha sido grande y misericordioso. Podemos decir al Señor, gracias en esta hermosa noche, porque su promesa sigue estando en pie. Así que una de las cosas importantes en nuestra vida es saber que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue representado dentro del tabernáculo en cada uno de los postes para hacernos ver y entender que el proceso de sufrimiento, pero también de nuestra redención, no lo hizo porque Él quería solamente para complacer al Padre, sino porque lo hizo por amor a nosotros. Porque muchas veces, Jesús murió y Él resucitó. Sí, Jesús murió, pero murió porque te ama. Murió porque nos ama y aún nos sigue amando. Y resucitó no para mostrarle al mundo que Él es solamente Dios, sino para mostrarnos que su amor por nosotros es tan grande que la muerte no pudo contener al Rey de la Gloria, al Rey que nos ama, el que cambió la historia de nuestra vida. Así que podemos decirle al Señor, gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de toda circunstancia, porque a pesar de toda situación,
A pesar de todas las cosas, me has amado tanto que no solamente moriste, sino que venciste a la muerte por nosotros en nuestro lugar. Venció a la enfermedad para decirnos, yo he prometido que haré un milagro hermoso y maravilloso sobre nuestra vida. Así que le podemos decir al Señor, gracias por esa parte tan hermosa y tan maravillosa que el Señor hace en nuestra vida. También encontramos y cabe resaltar que hay 4 puntos importantes dentro de lo que les comenté, les acabo de hablar de los postes de cada una de las partes para el tabernáculo. Así que vamos a dar paso por un momento a la imagen que en la cual vamos a mostrar cada uno de estos 4 puntos importantes que hacen parte de un proceso maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y resalto esto, todo el tabernáculo enfoca a nuestro Señor Jesucristo y muestra la belleza, la hermosura y el gran amor y misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Así que también encontramos que cada uno de los postes también muestra la historia del Evangelio, la historia de nuestro Señor Jesucristo. A través de los Evangelios los muestra cada parte de lo que es el tabernáculo. En esta ocasión, nuevamente, vamos a ver los postes. Ahí en pantalla estamos viendo cada uno de los postes. ¿Y qué encontramos? Recuerden que cada uno de ellos estaba elaborado con madera de acacia. Encontramos que la madera de acacia habla y hace referencia a una carne incorruptible. Es decir, Cristo bajó a la tierra a ser debajo de los cielos para hacerse hombre igual que nosotros, pero recordando y teniendo en cuenta y muy claro que nuestro Señor Jesucristo seguía siendo Dios. Entonces, se utiliza la madera de acacia con 2 propósitos. El primero es la madera, en ese entonces era la madera más resistente que se podía encontrar. Y como segundo lugar, era la madera de gran durabilidad. O sea, es decir, que era una madera que no se iba a dañar con el tiempo, sino que iba a conservar su estructura, iba a conservar su fuerza, su resistencia. Y esta era la madera que el Señor había pedido para el tabernáculo. Es decir, una madera que estaba representando de una u otra forma a nuestro Señor Jesucristo. Esta madera era una madera que resistía los diferentes tiempos, si hacía calor, si llovía, o sea, comenzaba a resistir a cualquier situación en la que ella se encontrara. Es decir, que el mismo Señor Jesucristo también nos muestra a través de su palabra que Él resistió muchas cosas, muchas dificultades y se hizo incorruptible. Llegó a esta tierra a transformar nuestra vida, a cambiar nuestra vida, a moldear nuestra vida conforme a lo que Él deseaba de nosotros. Recordemos que cada uno de nosotros somos imagen de Dios, venimos teniendo una esencia especial. Así que la madera de acacia muestra a nuestro Señor Jesucristo que bajó a la tierra y cambió toda la situación del ser humano. Hizo un antes y un después en la vida del ser humano. Que es algo de gran importancia porque hasta ese momento las cosas, el pecado gobernaba sobre la tierra, pero el Señor Jesucristo vino a cambiar
todas esas condiciones de pecado para transformar la vida del ser humano, para cambiar la vida, cambiar el entorno. Eso indica de que Dios hizo las cosas como Él las veía y las quiso perfectas. Entonces, en segundo lugar, encontramos los capiteles o cabezas de los postes. Este viene siendo, recordando nuevamente, a esa persona que es nuestro Redentor, a Jesucristo como Redentor. Encontramos a Jesucristo como nuestro Redentor, como aquel que pagó el precio total por nuestro pecado, el precio total para librarnos, para sacarnos de la esclavitud del pecado y hacernos libres y hacernos de Él, pertenecerle a Él porque de Él vinimos y a Él volvemos. Es decir, que esos capiteles estaban hablando no solamente de las maravillas de Dios, sino que de aquel que nos ha redimido con su sangre, que nos redimió con su muerte, que cambió la historia del hombre, del ser humano como tal, le cambió la historia haciéndonos parte de un propósito divino. Y en esto cabe resaltar que todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros seremos, se lo debemos a Él. Y el único que puede sustentar la vida de aquel que ha sido redimido es su Redentor. Por lo tanto, nuestra vida, nuestra familia ha sido redimida por nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que conocemos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, hemos sido redimidos por su sangre y a Él nos sujetamos, de a Él venimos y con obediencia estamos delante de Él. Somos libres porque Él nos hizo libres, pero recordando de que ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de las cosas que están a nuestro alrededor, ahora le pertenecemos a Él y por lo tanto en gratitud a Él, entonces obedecemos su palabra y hacemos la voluntad de Dios. Como tercer punto encontramos las bases de bronce. En las bases de bronce encontramos algo maravilloso y es que encontramos que Él que tuvo sufrimiento para nuestra redención, para redimirnos. Eso lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Versículo 11. Encontramos que esas bases de bronce vienen hablando sobre sobre el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. El libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11, dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará la iniquidad de ellos. Encontramos cómo el Señor comienza a hablar y a mostrar y verá el fruto de la aflicción de su alma. Esa aflicción que nosotros de una u otra forma debíamos vivir, debíamos padecer. El Señor Jesucristo las muestra a través de su palabra y dice, esa aflicción por la que pasamos en diferentes circunstancias, ya el Señor la sufrió con anterioridad. Por lo tanto, Él dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Es decir, que antes que nosotros nos diéramos cuenta, ya Él había pasado esta necesidad, ya había pasado ese proceso y al no conocerle en aquella cruz, antes que nosotros miráramos este mundo, en aquella cruz, Él llevó esa aflicción y
Ahí comenzó el proceso de redención. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, Él es ahí donde dice, y quedarás satisfecho por esa aflicción que Él padeció por nosotros, por esa aflicción que Él padeció por causa de cada uno de nosotros, por nuestro pecado, por las diversas situaciones. Pero a pesar de eso, el Señor dice, he quedado satisfecho porque sé que hice lo que era correcto. Pagar el pecado de toda una humanidad para traerle redención y que Él se pudiera encontrar conmigo para que fuera salvo. Es decir, que el propósito de Dios no solamente era traer a su hijo, sino que el plan de redención que cambiaría la historia del mundo entero tuviera éxito sobre esta tierra. Y fue tan maravilloso el proceso que Dios hizo sobre esta tierra que cambió la historia de toda una humanidad. Y como cuarto punto encontramos el pelo de cabra, que hace referencia al pecado. Entonces encontramos que el cordel sujeta, el cordel sujetador hacia el pecado, hace referencia al pecado, pero también hace referencia de que nos sujeta firme, también nos sujeta y nos mantiene firmes en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es decir, que el mismo Señor a través de su palabra comienza a mostrar que no solamente quiere redimir, sino que quiere mostrarnos que hay un proceso en nuestra vida que cambiará la historia. Cuando nosotros no conocíamos, cuando el hombre no conocía de Dios, cuando el hombre andaba en sus delitos y pecados, solamente estaba atado por cosas que no le agradaban a Dios. Pero en el momento en que conoce a Jesús y Jesús le restaura, Jesús cambia su vida, ahí entonces dejamos de ser atados por el pecado para sujetarnos firmemente de la presencia de Dios, que es la que nos mantiene en santidad y limpieza delante de Él. Y dice Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Encontramos este hermoso mensaje. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, se compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Van a venir momentos difíciles, van a venir momentos de dificultad, pero solamente aquel que escucha la palabra, escudriña la palabra, busca en oración al Señor, busca en intimidad al Padre Celestial, busca la intimidad del Señor Jesucristo, busca la presencia del Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que vengan dificultades, a pesar de que vengan momentos difíciles, a pesar de que vengan circunstancias, no podrá derribarlo. Porque la palabra del Señor nos muestra que a pesar de todas las circunstancias que se vengan a nuestra vida, a pesar de las cosas que puedan suceder alrededor de nosotros, Dios está dispuesto a protegernos. Dios está dispuesto a sostenernos. Por eso Él dice, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. ¿Y quién es el que nos sostiene? El Señor. Porque su diestra se ha extendido sobre nosotros y con su diestra nos está sosteniendo día a día. Mientras que el Dios Todopoderoso mantenga su mirada sobre esta tierra, tenlo por seguro de que Dios seguirá haciendo maravillas sobre nosotros. Mientras que Dios mantenga su diestra sobre nosotros, Él
cuidará de nosotros. Pueden pasar muchas cosas a nuestro alrededor, pero Él cuidará de nosotros. Así que en esta noche, ahí donde estás, con un quinto punto terminamos, y es el sufrimiento y la muerte, y al tercer día la resurrección. Es la estaca de bronce que está enterrada a la mitad. Hace referencia a ese sacrificio, hace referencia a su muerte, hace referencia al vencer a la muerte en la resurrección, a decirle al enemigo: no tienes autoridad sobre los planes que yo tengo sobre la humanidad, no tienes autoridad sobre lo que yo quiero hacer con ellos y lo que yo voy a hacer con ellos. Por eso Dios es tan grande y tan maravilloso, que la misma palabra del Señor nos muestra que Jesús fue el único que estuvo en el cielo, descendió y volvió a subir a los cielos. Les voy a regalar varias citas en las cuales pueden comenzar a leer ahí en casa, porque el tiempo se nos está acabando, y podemos ahí en casa, porque tenemos varias citas, bastantes citas en este punto. Así que Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Una de las primeras citas. Jesús bajó, predicó a los espíritus que estaban encerrados, que estaban en condenación. Como segundo punto, encontramos Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Jesús subió a los cielos para también ser el primero que descendió. Jesús subió a los cielos y vino de los cielos a esta tierra y volvió a los cielos para ser el primero en resucitar y cambiar la historia de toda la humanidad. Encontramos varias citas, y encontramos en ella Isaías capítulo 25, versículo 8. Y ahí habla sobre destruirá a la muerte. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Y ahí habla: porque amé al Padre, por ese amor tan grande que tiene con el Padre, por ese amor tan maravilloso, también hizo sacrificio por nosotros. Primera epístola de Corintios, capítulo 15, versículo 4. Es sepultado de nuestro Señor Jesucristo, pero ha resucitado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. El que vivo y estuvo muerto, pero ahora está vivo y sigue estando vivo. Y encontramos Proverbios capítulo 30, versículo 2 al 4 y Filipenses capítulo 2 al 9. Recuerde, mi hermano, mi amigo, nuestro Señor Jesucristo estuvo en el cielo, bajó a esta tierra con un propósito, fue a la cruz por amor a nosotros, estuvo en la tumba, llegó a los lugares más profundos, llegó a los Hades, para destruir, para quitar y arrebatar las llaves de la muerte al espíritu de la muerte. Y ahí vino a ser resucitado y subió a los cielos para recordarnos que su tumba está vacía por amor a nosotros, porque tiene un propósito con nosotros, y a pesar de todas las cosas, el único que ha resucitado ha sido Jesucristo. Así que, mi hermano, mi amigo, esto ha sido todo por este miércoles. Nos vemos el próximo miércoles con algo muy interesante, y es el inicio del atrio. ¿Qué hay en el atrio? ¿Qué quiso hacer Jesús con el atrio? ¿Qué quiso reflejar el Padre en el atrio? No te lo puedes perder el próximo miércoles. Y antes de terminar, vamos a orar por nuestra Colombia. Así que cierra tus ojos ahí donde estás, Padre Celestial que estás en el cielo. Señor, creemos en tu infinito poder y tu infinita misericordia sobre nosotros. Por eso en esta noche, Señor, que venimos delante de ti, venimos colocando a Colombia en tus manos, Señor. Pidiéndote, oh Rey, que seas tú tomando el control de ella, mi Rey. Que seas tú
manifestándote de una manera especial y sobrenatural sobre nuestra tierra colombiana, Señor. Creemos, Señor, que tú eres el redentor de Colombia, que tú nos has redimido con tu sangre, mi Rey amado. Creemos, Señor, que tú has escrito una historia nueva sobre nuestra Colombia. Por eso en esta hora declaramos libertad sobre Colombia. Declaramos, Señor, que Colombia es libre por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por ella. Por eso, Señor, creemos en tu palabra y declaramos, Señor, que en donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Señor. Y en Colombia, Señor, hay un rebaño tuyo, Señor, que sigue clamando, que sigue creyendo de que Colombia te pertenece. Y por causa de nosotros, Señor, sabemos que tu misericordia se extenderá a nuestra vida y a nuestra nación. Señor, toma Colombia en tus manos y que tu justicia divina sea estando sobre nuestra tierra. Espíritu de Dios, en tus manos nos depositamos, dándote gracias por lo que nos has enseñado en esta noche y lo que seguirás enseñándonos todos los miércoles. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde, no te puedes perder el próximo miércoles a esa misma hora, 7 de la noche, el día viernes a las 7 de la noche, gran servicio de unción, poder y milagro. Así que bendiciones y los esperamos pronto en Casa de Milagro.